están en el estudio nuestra dupla goleadora, nuestra dupla ganadora, Mauricio Morales, Rodrigo Bravo. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz de estar acá nuevamente. Qué bueno, Qué bueno. Además que estoy con Rodrigo. Es lo mejor, ¿o no? Sí, Es lo una mejor. dupla histórica ya. Sí, Hola, pues. ¿qué tal, Rodrigo? Bien, ¿y ustedes? Excelente también. Qué pues. bueno, estamos como entusiasmados hoy día, Sí, parece. pues, así que vamos a comentar Medio Oriente. Entonces, Mauricio, quiero saber tu opinión sobre el bombardeo. ¿Te parece que Netanyahu mejoró su posición negociadora? Oye, cierre de campaña, se terminó la franja, viene el silencio para los candidatos, ahora es la ciudadanía la que habla, pero los analistas políticos también. Se puede. Se puede. Se puede todavía, sí, sin proyectar resultados, pero... o sí, proyectar resultados podemos, si lo que no podemos Sí. es Dar a conocer conocer resultados encuestas. de encuestas. Eso es Exacto. lo único que no podemos hacer. El Exacto. resto podemos jugar con todo. Oye, yo pensaba hoy día, anoche cuando preparábamos el bloque, cómo poder aterrizarle a la gente qué es lo que fue esta campaña y qué es proyectar un poquito qué es lo que pueda pasar en los próximos días, ya el día domingo, con el resultado que pareciera que al menos va a ser estrecho, pese que hay proyecciones en algunos lugares que le dan un triunfo a Janet Jara. Pero yo me quedo con algunas cosas que vale la pena recordar y que de alguna manera fueron puntos de inflexión en medio de la campaña, de la contienda que nos lleva ya un par de meses viendo un enfrentamiento entre 4 candidatos. Más allá de que haya sido este el lugar donde ocurrió, que además es muy valorable, creo que la entrevista con Juanma Óscar Landerreche marcó un punto de inflexión muy potente en lo que significó la distancia del socialismo democrático con el Frente Amplio en particular. ¿Sabes lo que yo creo que provocó esa conversación, Rodrigo, Mauricio? Fue que abrió la compuerta a una conversación que nadie se atrevía a tener públicamente. O sea, lo que Óscar Landerreche hizo fue poner de manifiesto en una forma que puede haber gustado o no, que puede haber sido, da lo mismo, porque la forma está relacionada con la persona, digamos, en este caso, pero abrió una conversación que no estaba explicitada, que se venía teniendo de manera como soterrada, como diciendo que el socialismo democrático tiene cuestionamientos Frente Amplio, que no le cree, que ahí se desencadenó esa conversación. Claro, dejó de ser un tabú. Marcar esa diferencia dejó de ser un tabú. Y pese que se distanció el comando rápidamente de Carolina Toá del rol que tenía Óscar Landerreche, nosotros fuimos reiterativos en decirlo, se sentó en este estudio, en el estudio chiquitito, porque nos recordó también eso, que no era parte del comando, no tenía ningún rol. Y él no se sentó acá como vocero ni como nada del comando, sino que como Óscar Landerreche. Y efectivamente, Connie, provocó que varios sectores se atrevieran a decirlo y que enfrentaran al Frente Amplio con la indignación del Frente Amplio por la frase aquella de incluso hasta quemar iglesias, como había ocurrido en el estallido social, y condenar y criticar al sector del Frente Amplio y ponerlo en el escenario de oposición de nuevo. Creo que ese es uno, Mauricio, Connie, Juanma, de los grandes hitos. Sí, Claro. sin duda. Hay que recordar, y creo que en parte explica la estructura de esta coalición, que esta coalición se creó entre primera y segunda vuelta. A veces se nos olvida un poco esas cosas porque los momentos políticos son muy relevantes. En Chile las coaliciones que han gobernado lo han hecho en coaliciones de primera vuelta. En este caso fue una coalición instrumental, diría yo, que se construyó en el periodo que va entre la primera y la segunda vuelta, y el propósito fue muy claro: aumentar el contingente legislativo del presidente de la República con el fin de no presentarse en una minoría estructural en el Congreso, pero eso tiene costos. El primer costo es la baja consistencia programática. El segundo costo son los sucesivos conflictos internos, pero cuando uno es gobierno tiene una ventaja, y la ventaja es que puede distribuir cargos, ¿verdad? Entonces el pegamento que tiene esta coalición fue una coalición que cuajó no programáticamente, pero que sí producto de los incentivos que genera la posibilidad de que el gobierno central pueda distribuir recursos y alimentar las burocracias estatales con militancia partidaria, ¿verdad? Eso en términos muy generales. Y ahora, en términos más específicos, y Rodrigo lo pasó a mencionar, nos encontramos con 3 proyectos fundamentalmente muy distintos: el de Toá Jara
y Winter. El de Mulet es un proyecto lateral que es minoritario en el sentido de que es un proyecto regionalista y federalista, si es que uno lo quiere ver de esa manera, pero son proyectos en confrontación. Ahora, la gran pregunta, por cierto, es el nivel de participación, y este es el tercer punto, que va a tener la primaria, y el cuarto punto es la competencia. Por competencia yo me refiero al margen de victoria. O sea, acá hay dos dimensiones centrales de la democracia. Robert Dahl, que era un politólogo, uno de los politólogos más importantes a nivel mundial, decía que la democracia tiene dos dimensiones, dos ejes: participación y competencia. Es decir, en la democracia la gente puede votar libremente y al menos tienen que existir dos partidos en competencia, y si uno traslada esa conceptualización hacia la esfera político-electoral, las tiene ambas dimensiones de manera claramente establecida. En términos de participación nos va a importar dos cosas: cuánto y dónde. Es decir, ¿cuánta participación hay? Unos dicen 2 millones, no sé de dónde sacan esas proyecciones. Yo lo único que puedo decir, Connie, Juanma, claro, Rodrigo, es que si uno mira la historia de primaria en Chile, comienza a ser la matemática relativa a los promedios. Salvo excepciones, los pactos suelen movilizar a cerca del 45, y lo he dicho varias veces, 50% de su base electoral. ¿Y aquí O sea, sería cuánto? claro, la base electoral que hoy día tiene el oficialismo son 3,8 millones. El 45%, entre el 45 y el 50% estamos hablando de 1.600.000, 1.800.000 personas, porque lo que va a pasar ese día es que la gente de oposición mendigo va a decir: oye, participó el 10% nomás, participó, no sé, el 13% No, claro, nomás. tienes Entonces, que mirar el votante del sector. Eso es clave. Obvio. Porque si a ver, en una primaria, el cálculo de la participación no se puede hacer en función del padrón electoral. Ajá. Es una referencia. La participación electoral en una primaria se calcula sobre la base de los votos que esa coalición consiguió en la última elección a nivel nacional, que en este caso fue la de concejales. ¿Funcionó, por ejemplo, cuando nacía la comparativa primaria Jadwe-Boric con los resultados anteriores a esa primaria? Esa fue la excepción, porque esa fue una primaria anormal. Recuerden ustedes que Convergencia Social, que era el partido del presidente, se tuvo que constituir a nivel nacional, claro, de manera muy acelerada. Boric salió a juntar firmas. Entonces, eso movió esa eventual base. Si Convergencia Social prácticamente no existía. Esa yo diría que es la gran excepción. Y lo último es el grado de competitividad. Acá va a ser importante, o sea, va a ser muy distinta la foto si es que tenemos una masacre electoral. Es decir, si algún candidato gana por el 45 o el 50% de los votos, y un escenario muy diferente si es que el resultado es sumamente estrecho. Si el resultado es sumamente estrecho, entonces yo tengo la impresión de que van a haber más golpes que abrazos, y el día después va a ser mucho más complicado. Mira, interesante, porque hay incluso, no sé si puedo decirlo, me enredo esto con la ley, pero hay proyecciones de algunos comandos que hablan de una distancia importante en la próxima votación. Entre candidatos. Entre candidatos, claro. Muy por sobre Janet Jara del resto, y eso genera una incertidumbre de lo que va a pasar el domingo. Yo me atrevo a decir que esto va a ser al menos disputado, peleado. No me extrañaría que haya una alta diferencia entre quienes van a competir el día domingo. Muy por sobre, sí, seguramente Janet Jara y Carolina Toá, por sobre Winter y Jaime Mulet. Aunque ayer entrevistábamos a Jaime Mulet en programa de Frente y decía: voy a ganar. Llegué aquí para ganar. No recuerdo ningún candidato que haya dicho voy a perder. Sí, ¿Para ganar pero qué? después precisaba. En cualquier escenario gano, Claro. dice. Gano porque y uno puede deducir que lo que al menos consiguió Jaime Mulet es una exhibición pública que no había tenido nunca en su larga trayectoria política, Y no salvo habría cuando que- fue investigado. Claro, no debería uno descartar que sea candidato al Parlamento. Ahora, Mauricio, yo tengo esta duda, Por porque Atacama. déjame preguntarte esto. El Frente Amplio ha estado subrepresentado en encuestas antes. Sí, Le pasó a es Boric, cierto. le pasó a Beatriz Sánchez. Y el Partido Comunista ha estado sobrerepresentado, le pasó a Daniel Ajá. Jadwe. Entonces la pregunta es, ¿podría ocurrir que aquí Janet Jara esté sobrerepresentada y que eventualmente Gonzalo Winter esté subrepresentado? Podría ocurrir, y hay buenos argumentos para pensar en eso. Voy a partir por el segundo, Gonzalo Winter, y por eso decía al principio la participación, el cuánto y el dónde. Vamos a tener que estar muy atentos, Juanma, por la entrada de mesas. ¿Por qué?
al principio siempre vamos a recibir el voto de los chilenos en el exterior, ¿cierto? Que es un voto sumamente sesgado que probablemente vaya a favorecer a Winter o a Jara, ¿verdad? Después tenemos que ver de dónde vienen las mesas, porque esto puede cambiar muy radicalmente durante el día. Si vienen de Valparaíso, Viña del Mar, si vienen de Maipú, si vienen de Peñalolén, si vienen de Valdivia. Si vienen de municipios que estén gobernados por el Frente Amplio. Porque son mucho más leales. Luego, en el caso de la ex ministra Toá, yo me concentraría fundamentalmente, en las comunas que tiene administrada el socialismo democrático, pero también en las regiones, particularmente en las regiones donde tiene una buena masa de senadores y una buena masa de diputados. Y déjame sumarte a lo que yo miraría también de la votación de Toá, es el efecto de los distritos del, comillas, sector oriente, que fueron en su momento a votar por Boric para impedir que ganara Jadwe. Fue un tema, fueron a votar por Claudio Rego para impedir en su momento que ganara Karina Oliva. Sí. Y uno esperaría que también se movilicen en alguna proporción ahora también para ir a votar por todas. Sí, porque ahí me diste el punto. No, tenemos que ir a pausa, ustedes me avisan. No. ¿Usted me avisa? Claro, porque no sé si anécdota, pero estábamos en la cobertura de las elecciones precisamente las que tú estás mencionando de Orrego con Oliva. No estaba con Juanma en esa oportunidad y estaban entrando las primeras mesas. Entonces me dicen la persona con la que estaba trabajando me dice, oye, pero ¿por qué entonces perdió Claudio Rego esta elección de segunda vuelta de gobernadores regionales? ¿A qué lo atribuyes tú? Yo dije, no, porque tenemos que esperar. Que caigan, no habían entrado, y qué bueno que hiciste el punto, Connie, no había entrado ninguna mesa del sector oriente. No había entrado ni Las Condes, ni Vitacura, ni Lo Barnechea. ¿Por qué entraron más tarde? Porque como votó más gente ahí, entonces demoraron más en contar los votos. Entra el chorro de información de esas comunas y el resultado se da vuelta de inmediato. Claro. Entonces hay que estar muy atentos. Ahora, ojo, no vamos a ir a la pausa, pero ojo con esto, porque toda la gente que de derecha está diciendo, voy a ir a votar por este para que gane este y no gane este otro, porque sí, después le facilito que gane el de la derecha. No es lo único que uno podría, digamos, coincidir. Me imagino que todos vamos a estar de acuerdo en esto, que sean muchos o pocos los de derecha, votantes tradicional de derecha, que quiere ir a votar a la primaria de izquierda por una cuestión estratégica. Lo único que va a hacer es regalar a la izquierda votos. Sí, para que la izquierda el domingo en la noche diga, miren, tantos millones de personas votaron por nosotros, esta es la cantidad de gente que vota por la izquierda. Ojo con eso. O sea, se van a sentir un poco ridículo. Sí, de hecho había alguna campaña en redes sociales que apuntaba justamente a que eso no pasara y llamaban a no ir a votar. El Partido Republicano está muy en esa parada. Y lo dijo Diego Chalper también, explícitamente, que no participaran. Exactamente. 8:25 minutos. Seguimos con nuestra dupla ganadora, Mauricio Morales, Rodrigo Bravo, mirando los hitos de la campaña primaria. Rodrigo Bravo. Claro, hay hartos puntos más que uno podría desglosar, pero me quiero quedar con uno que también marcó distancia. Hablábamos antes de la entrevista de Óscar Landerreche como enfocando un estilo del socialismo democrático, pero el Frente Amplio también marcó puntos, pese a que pareciera que no está en la contienda uno de esta elección del próximo día domingo. Gonzalo Winter en su franja, en su primer capítulo y en su segundo capítulo, tuvo dos momentos muy polémicos. En el primero, cuando se hacía alusión a los 30 años o al pasado de la Concertación, como una crítica a cómo se había administrado el país durante ese tiempo, aparecían en imágenes dos personas que generaron un ruido bien grande. Aparecía quien fuera subsecretario del Partido Radical, Tombolini, y también Correa Sutil, vestido de Batman, aquella histórica imagen que cuando lo era vimos. Subsecretario del Interior. Sí, claro, lo vimos disfrazado. Esto de verdad generó la ira por parte del socialismo democrático. Fue absolutamente criticado, cuestionado la insolencia de esta franja apuntando a figuras de la ex Concertación, incluso con un Partido Radical anunciando acciones legales, el propio Tombolini anunciando una querella por lo que estaba viendo en pantalla, porque era muy crítico el diálogo del guión que se planteaba en ese momento. Y al día siguiente, o un par de días después, apareció otra imagen, que era una mesa oscura, con personajes que celebraban, se jactaban de cómo habían conseguido dinero, y representaban a la AFP y al CAE. Que entre otras cosas es muy simbólico y emblemático del gobierno del presidente Ricardo Lagos, con un ministro de Educación, Sergio Vitar, que empujó eso y que ya ha tenido en varios momentos distancia con el Frente Amplio, en particular por el crédito con aval del Estado. La mesa del poder. La mesa del poder, también haciendo alusión a lo que había ocurrido antes. Molestia, y no sé qué opinan ustedes, pero también lo considero la franja de Gonzalo Winter, otro de los hitos de la campaña. De todas maneras, porque también despertó reacciones, ¿verdad? Y le dio un poquitito de base
e impulso a que muchos se atrevieran a partir de los dichos de Landerreche a volver esa crítica también mucho más severa. Ahora, Sí. se la devolvió el socialismo democrático Mauricio con el video de ayer, ¿no? Donde los trata básicamente de como estudiante en práctica. En práctica, sí, sí. O sea, porque claro, pues nos podemos, mira, si nos podemos reír de Jorge Correa vestido de Batman, Sí. pero también nos podemos recordar que el presidente Boric quedó atrapado en un refalín cuando era presidente de la República. Sí, sí. Que O sea, no nos olvide, o sea, que si nos vamos a reír sí, claro. de imágenes así icónicas, yo creo que esa es una imagen muy icónica también de este gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, estas franjas han demostrado quizás lo que es esta coalición. O sea, esta primaria refleja lo que es la coalición. No solamente en cuanto al volumen de candidatos y las características de los mismos, sino que los contenidos que están planteando. En la franja da la impresión de que es una coalición que no se soporta y por eso es tan importante lo que vaya a suceder el domingo en la noche. Yo tengo una hipótesis, yo tengo la impresión de que sea cual sea el resultado, en esa foto del día domingo en la noche, o en ese encuentro del día en la noche, va a tener que estar la presidenta Bachelet. O sea, ella va a votar, entiendo que está en Chile, va a ir a votar y es la única persona que pienso podría sostener esta coalición, por lo menos que dure hasta la primera y ojalá la segunda vuelta. No veo otra forma de que esto pueda evitar posturas o amenazas sediciosas. ¿A qué me refiero con posturas o amenazas sediciosas? A ver. Me refiero a partidos que pierden la primaria, que hacen campaña de brazos caídos con el candidato ganador. Ojo, a ver, acá hay una cuestión legal y una cuestión política. Por ley, un partido que pierde una primaria no puede presentar un candidato, ¿verdad?, al mismo cargo. De su fila. Queda bloqueado. Levantarlo, claro. ¿Cierto? No Queda podrían bloqueado. levantar a Bachelet, por ejemplo. No podrían porque, claro, ella pertenece al pacto que suscribió el acuerdo de primarias. Esa es la cuestión legal. Pero no hay ninguna ley que obligue al partido perdedor a hacer campaña Ujú. por el candidato ganador. Entonces ahí comienzan las dinámicas sediciosas. Es decir, un partido puede estar bloqueado legalmente de no poder competir con un candidato, pero sí puede apoyar indirectamente a alguno de los que está en competencia. Con esto me estoy refiriendo a lo siguiente, ¿ah? A las llamadas candidaturas de emergencia. Emergencia, claro. Por una parte Me gusta más el concepto de la sedición. Es sedición política. Sí, po. Si nosotros firmamos un acuerdo y después yo por atrás estoy levantando un candidato, eso es una postura sediciosa para la democracia también. Si para eso está la ley de primaria. Rodrigo Mundaca, que lo ha dicho, no lo ha escondido, aunque parece, uno dice a veces esto puede ser humo solamente. ¿Verdad? O sea, no sabemos hasta qué punto va a llegar una candidatura como esa. Y por el otro lado, Harold Mike Nichols. Entonces la DC o algunos dentro de la DC dicen, oye, si sale Jara, entonces vamos con Mike Nichols. Imagínense lo que está terminando un partido histórico como la Democracia Cristiana. O sea, va pasando alguien por la calle, no estoy haciendo referencia, no estoy menospreciando a Harold Mike Nichols. Lo que estoy diciendo es que va pasando cualquiera por la calle, oye, tú puedes ser candidato presidencial, vamos para adentro. Y eso no es digno para un partido como la DC. Además que eso también puede ser humo. ¿Por qué? Porque si la DC toma esa decisión y no le resulta, el pacto no va a entrar al pacto legislativo con los otros partidos y va a sacar cero. Cero. Porque, no sé, en Atacama, Yasna Proboste le van a poner competencia. De hecho, Jaime Mulet va a ser uno de ellos. Si Jaime Mulet, la campaña que está haciendo Es ahora para eso, es para pues. eso, es para ir por el Senado. Senatorial. ¿Verdad? Entonces, ojo, porque, claro, están estas posibles amenazas sediciosas que las he descrito, pero también está la posibilidad de que la presidenta Bachelet evite o apague cualquier intento de sedición y que eso, independiente de quién sea el candidato de la centroizquierda, ese candidato llegue a la primera vuelta con un porcentaje similar al que hoy día registra la aprobación presidencial de Boric, lo que garantiza su avance a la segunda vuelta. Oye, es que acá estamos, claro, disculpe que me extienda esto, pero estamos analizando primaria. Al frente hay 5. 5. O sea, 5. Eso nunca en la historia se había visto. En la historia desde que tenemos elecciones. Justo en te quería Chile. llevar para allá, porque ya, tenemos un candidato producto de la primaria. Recordemos quiénes es el resto y cómo va la primera vuelta, porque claro, pensamos en Kaiser, en José Antonio Casa, en Matei, pero está Parisi,
Y está Francesca Sí. Muñoz. Y está Francisca Muñoz, Sí. claro, pero me concentraría en París sí fundamentalmente, porque está Jimena Rincón también, que no sabemos si va a llegar Es. al final o no, y de este otro lado está Meo, Meo, que, claro. pero al otro lado hay un número muy significativo y hay algunos candidatos como Parisi que son capaces de sacar un mordisco interesante Parisi. y hacer daño Ujú. al total de los votos de la Sí, oposición. sí, claro. Parisi llegó tercero en la última y en 2013. Si no es porque Matei le saca en cara en un debate esto de tener deudas previsionales en algunos En los colegios, claro. Parisi estaba listo para avanzar a la segunda vuelta. No estoy exagerando. En esta elección, según encuestas que vimos antes de la veda, Ujú. Parisi estaba en torno al 5%. Parisi lo único que va a hacer de aquí en adelante va a ser crecer, porque sabe, y lo ha dicho, que este votante moderado del que todos hablamos, pero no sabemos muy bien quién es, va a quedar huérfano. Y él es la persona indicada para, es lo que dice él, para capturarlo. Por ahí, porque también tiendo a pensar que hay un cierto elector más bien alternativo. Me encanta la palabra alternativo. Que también antes era París y hoy día puede ser Kaiser. Sí, Sí, porque es un totalmente. elector que tiene baja densidad ideológica. Exactamente, Sí. no tiene densidad ideológica y como que conecta con ciertas cosas del candidato. Entonces, París es era la cierto. novedad, Kaiser hoy día es la novedad. Entonces, tiendo a pensar que ahí hay una disputa, al menos en un porcentaje del electorado también. Claro, fíjate que el año 2013, creo que eso lo he contado un par de veces, analicé las bases electorales de Parisi y el predictor de votación por Parisi eran personas jóvenes, profesionales, pero sin empleo. Mm. Y Parisi hablaba del mérito, del pituto y de personas jóvenes Claro. que teniendo las capacidades no tenían pega. Y Kaiser tiene mucho de ese discurso también. Sí. Rob, el día después, porque estamos un poquitito ya proyectando el día después, veamos el día después para Chile Vamos. Particularmente para Chile Vamos, me quiero concentrar ahí para partir porque la candidatura de Evelyn Matei es la que ha estado más cuestionada y es de la que más se ha dicho que está a la guaite de quién resulte es. ganador en el oficialismo Ujú. para saber a quién hablarle finalmente. Exacto, porque ha sido zigzagueante la candidatura de Evelyn Matei buscando votos o buscando respaldo ciudadano. En algunos momentos de la campaña pareciera endurecer el tono y tratar de igualarse a José Antonio Kast con propuestas del mismo nivel. Buscando el voto más duro y bueno, marcando que esta elección sin duda va a estar con la ciudadanía pendiente por el tema de seguridad. En otros momentos se ha explicitado y hemos visto gestos hacia el centro. Para poder captar y crecer en ese espacio que sin duda le dio el triunfo a Sebastián Piñera cuando fue presidente en 2 oportunidades. Ese voto más DC y un centro no partidista. ¿Qué dicen en el comando cuando uno proyecta lo que va a ocurrir el día lunes? Que la campaña parte ahí, recién, después de una suerte de refresh, si lo dijéramos en el buen sentido, o un cambio radical de la estrategia del comando, sacando los 11 voceros, cambiando su equipo estratégico. La ex ministra también, Evelyn Matei, ex alcaldesa, busca de alguna manera plantearse de distintas formas dependiendo de quién sea. Si uno habla con figuras de Chile Vamos, ven uno, que Janet Jara va a ser quien va a ganar, y la ven como la rival más fácil de derrotar, marcando el punto en el anticomunismo que impera en el país, dicen algunos, un anticomunismo al cual se le acusó también a Carolina Toá en algún minuto, cuando dijo que no era partidaria de que el PC gobernara el país. Pero la centro derecha considera que es esa la persona que es más fácil de enfrentar con un relato marcado por la seguridad, porque además ella fue parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero para el Partido Republicano la figura de Janet Jara, fíjate que a diferencia de lo que uno podría creer, les complica. Yo conversé el otro día con algunas figuras de ese partido. A ver. Y ellos plantean que Janet Jara ha demostrado que es una tremenda candidata, que tiene una capacidad que para ellos es increíble o era poco predecible, de enfrentar todos los temas complejos de una manera muy sutil, muy suave, pero además marcar los puntos ideológicos de una manera bien potente, pero con un distanciamiento de la estructura del Partido Comunista, que incluso si uno reportea con el PC, se plantea que podría haber además un cambio en la dirección de la conducción del partido si es que Janet Jara gana la primaria. Y los republicanos sí efectivamente consideran que el relato en seguridad es lo que tiene más sólido hoy día José Antonio Kast, que está llegando a ese voto popular,
que ha sabido quizás algo muy importante en política, que es guardar silencio cuando hay que hacerlo, desaparecer de la primera línea, y eso le ha traído buenos resultados, pero les decía, con este fantasma de una arrolladora candidata que O sea, puede no ser se Janet Jara. compra, no se compra en la candidatura Kast la tesis del socialismo democrático de que si gana Jara, gana Kast. Exacto. No todos, al menos. Sí está ese planteamiento dependiendo con uno quien converse, pero ellos están en una suerte de estabilidad de campaña que los tiene conformes, contentos, porque la estrategia ha funcionado y creen que va a funcionar de acá a la primera vuelta. Mauricio, y con los datos, uno puede suponer que esa tesis que se ha levantado de que si gana Jara, la probabilidad de que gane José Antonio Kast la presidencia al final es mayor. La matemática te dice eso, pero la política señala algo distinto. ¿Por qué? Porque Jara combina las dos cuestiones que son centrales en un liderazgo, que corresponde a atributos y capacidades, ¿verdad? Generalmente nosotros en la encuesta evaluamos atributos: honestidad, simpatía, cercanía, transparencia, qué sé yo. Y capacidades. Capacidad para enfrentar la delincuencia, capacidad para hacer crecer el país, capacidad para mejorar el empleo. El presidente Piñera, creo que te lo comenté a ti, Juanma, siempre marcaba bien en capacidad y en atributos. Era una persona que la gente no confiaba mucho en él, pero sí creía en su capacidad de trabajo. Bueno, Jara combina estas dos cuestiones: los atributos personales y las capacidades, considerando que sacó adelante esa famosa reforma previsional. Por otra parte, colgado de lo que decía hace poquito, creo que no le va a costar mucho agarrar todo ese 30% del presidente Boric. Y adicionalmente, claro, en esta pelea con Kast, fíjate, Kast hasta el momento está corriendo solo. Nadie lo ha salido a apurar. Es una cosa impresionante. Kaiser no lo toca, Matei no lo mira, La Moneda tampoco. la Moneda lo ignora. Entonces, va a salir, si es que sale. El único, y a media, era Winter. Porque Era Winter más bien apuntaba más a Kaiser que a Más a Kast. Kaiser que a Kast. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir si es que gana Jara? Jara lo primero que va a hacer, o sea, bueno, dentro de la estructura de la campaña, va a ser ir a buscar a Kast e ignorar a Matei. ¿Por qué? Porque están bajo el supuesto de que no solamente la élite está polarizada, sino que también la ciudadanía está polarizada. ¿Ya? Si esa tesis es correcta, si ese argumento es correcto, entonces lo que tendría que hacer la ministra Jara sería, claro, avanzar hacia los votantes moderados. Eso ambos lo van a tratar de hacer, pero el foco va a estar puesto en el debate público en el otro extremo. No sirve mucho discutir con Matei, porque hay que extremar posiciones si es que la creencia es que el electorado está polarizado. Si es que llega a ganar Toa, no les quepa la menor duda de que va a ignorar al polo, a Kast, y se va a ir con Matei. ¿Qué es lo que han estado haciendo en el último tiempo? ¿Te ha picado? Bien de guante blanco en el Z. Sí, pues. Interesante esa performance. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí se van a tratar de... Ahí está la otra hipótesis. Ahí está la hipótesis de que la élite se comienza a moderar y que con voto obligatorio sucede exactamente lo mismo y tenemos un votante moderado que es el que va a definir. Esos son los dos escenarios que yo veo.